Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Queremos escribir cada expresión radical utilizando exponentes racionales. Para hacer esto en forma radical, necesitamos identificar el índice de la radical, que será el denominador del exponente racional, y luego el exponente en forma radical, que puede estar fuera de la radical o debajo de la radical, que será el numerador del exponente racional. Así que para la raíz cuadrada 5, necesitamos reconocer que el índice es 2, y el exponente en los 5 sería 1. Y como el índice es 2 y el exponente es 1, podemos reescribir esto como 5 a la potencia de 1, 2. Para el cúbico de 7, desde que el índice es 3, y el exponente en el 7 exactamente 1, esto es igual a 7 levantado al poder de 1, 3. Así que tomar la raíz cuadrada de algo es lo mismo que levantar a la potencia 1, 2, y tomar la raíz cúbica de algo es lo mismo que levantarla a la potencia 1, 3. Y para la quinta raíz de x a la segunda, de nuevo, el índice es 5, el exponente es 2. Así que esto es igual a por levantado a la potencia 2, 5. Y entonces para el último ejemplo tenemos el cúbico de x al 6, y al 8. Hay una pareja de maneras de mostrar esto, pero aviso como es el índice 3, y hemos subido x al sexto y levantamos al octavo. Así que esto es igual a por al poder de 6, 3. Y al poder de 8, 3. Pero aviso como 6, 3 simplifica a 2, para que podemos escribir esto como x al 2, 2, y al 8, 3. Otra manera de mostrar esto sería escribir la radicanda de x al 6, y al 8 levantado al poder de 1, 3. Porque recuerda tomar el cúbico de algo es lo mismo que levantar a la potencia 1, 3, como vimos de este ejemplo. Y ahora aviso, tenemos poderes a poderes, por lo que multiplicamos los exponentes. Tenemos x para la potencia de 6 por 1, 3, que es 2, y para la potencia de 8 por 1, 3. Que es 8, 3. Para ver el resultado sería lo mismo. Miraremos algunos más ejemplos de exponentes racionales en los próximos vídeos.